Han surgido varias me han estado preguntando con respecto a lo del gradiente. Y creo que vale la pena eh, resaltar dos cosas. Cuando hablamos del gradiente, hablamos de un operador que actúa sobre un escalar, llámenle f. Por ejemplo, si f es una función escalar, digamos x cuadrado, y, z, calcularle el gradiente a f, es un vector, donde lo que hacemos es derivar con respecto de x parcialmente, ¿verdad? Esa derivada sería 2x, y, z en x. Luego derivamos parcialmente con respecto de y, que sería x cuadrado z. Y luego derivo parcialmente con respecto de z. Y esa es la operación. La situación es que ese gradiente, como algunos ya podrán haber avanzado un poquito, cambia según el sistema de coordenadas, donde se hace el ejemplo de las coordenadas cilíndricas, la expresión esférica, que son los que mencionaba Agnes, ahora no son las únicas utilizadas, y por eso se hace la aclaratoria de hablar de un sistema general donde se usan los vectores E1, E2, E3 y los valores H1, H2, H3. Y menciono, o no sé si lo dije en el video, me parece que sí, que en el libro de análisis vectorial, en los libros que están en la bibliografía, que son el libro de Spiegel y en el libro de Su, que ahí se tratan o se discuten otros ejemplos aparte de las coordenadas esféricas y cilíndricas. De repente están las paraboloidales, eh, algunos le dicen esferoidales achatadas, hay unas hiperbólicas, hay un montón de sistemas de coordenadas. Creo que al menos 8 o 9 tendrán ahí ejemplos para ustedes poder analizar. La mecánica es la misma, simplemente deducir en cada sistema de coordenadas cuánto es los valores de h, cuáles son los vectores y cuáles son las fórmulas que transforman del sistema curvilíneo al sistema cartesiano. Pero ese es la operación. Simplemente aplicar, para el caso del gradiente, aplicar la derivada. La situación viene de combinar propiedades. Por ejemplo, esto es un vector y por lo tanto podríamos hablar de la divergencia de ese vector. Pero también vieron los recursos y eso a qué es igual. Cero. Rotacional de una divergencia, eso es igual a cero. Y eso es en cualquier sistema de coordenadas. Esto es igual a cero. La situación entonces que si yo llamo a este campo A, es decir, digo A es igual a el gradiente de esa función f, escalar, entonces a se le llama conservativo porque es igual al gradiente de una función f, que en algunos casos en física se le suele llamar
función de potencial, pero se le llama, si un campo es el gradiente de un escalar, entonces ese campo es conservativo. Y aparte de eso, el rotacional de ese campo conservativo es cero, porque justamente viene de un gradiente. Entonces también se le llama un campo irrotacional. Por el hecho de que su rotacional es cero, dado que viene de un campo conservativo. La situación que planteo ahora un poco diferente para variar un poquito la mecánica de los ejercicios es, imaginemos que les doy el siguiente campo. Déjenme buscar el ejemplo. El campo es 2zx más 2y en x más 2x en y más x cuadrado en z. Déjenme ver, 2x plus y, 2x, sí. La pregunta que les hago entonces es conservativo. Que equivale a preguntarles si es irrotacional. Evidentemente, para ver si es conservativo, hay dos opciones. Número uno, ustedes me dicen, esta es la función f, me encuentran la función y me dicen esta es, tal que si usted le toma el gradiente a esa función f, le da ese campo. Esa es una opción. Pero claro, implica que deben encontrar y decir cuánto es f. La otra opción, pues, es usar la propiedad que debería de cumplir un campo conservativo y le calculan el rotacional. Si da cero, bueno, entonces si da cero es conservativo y por lo tanto irrotacional. Si no da cero, pues no es conservativo. Pero evidentemente suele ser más práctico eh, usar la idea del rotacional, puesto que buscar esa función f resultará complicado porque podría ser conservativo o no podría ser conservativo. Entonces no podría tener eh, una decisión tan simple. En cambio, si calculan el rotacional, si me da cero es conservativo, si no me da cero no. Entonces hagamos la prueba. Recordemos que el rotacional de un campo vectorial se puede ver como un determinante porque es un producto cruz en el caso del operador nabla. Y hay que tomar en cuenta que esto puede cambiar también según el sistema de coordenadas. Y escribo las componentes, la componente X, la componente Y la componente Z. Y hago la operación, ¿no? Como determinante sería en dirección de X, sería derivar X cuadrado con respecto de Y, eso va a dar 0, y derivar 2x con respecto de z queda 0 menos 0. Entonces no hay componente x. Luego el negativo no del. Recuerden que estoy calculando el determinante por cofactores. Entonces sería derivar esto, perdón, sería x cuadrado con respecto de x, eso da 2x. Y derivar 2zx más 2y con respecto de z. Si derivo con respecto de z, pues obtengo 2x. Entonces se va a eliminar. Y va a quedar 0. Y luego en z,
sería derivar 2x con respecto de x, que eso daría 2, y derivar 2zx más 2y con respecto de y, eso daría 2. Entonces, en efecto, al hacer todas las simplificaciones, vemos que es 0. Entonces, ¿es conservativo? Sí. El rotacional del campo de acero. Bueno, como se queda cero, está garantizado que ese campo tiene que ser el gradiente de una función escalar. Le pueden llamar f o le pueden llamar un escalar cualquiera. La pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo garantizo o cómo encuentro esa f? Ya sé que es conservativo, pero digamos que podría ser de interés decir, ok, el campo es conservativo, pero requiere el potencial. Porque se le suele llamar en todo caso ya en una aplicación física potencial, porque recordemos que cuando hablábamos de las fuerzas en física 100, la fuerza, que era el peso, la fuerza del resorte, una fuerza constante, pero eran fuerzas que solo tenían una componente, eran fuerzas en una dimensión. Encontrábamos la función de energía, entonces aquí es lo mismo. Un campo vectorial, encontrar cuál es esa función de potencial, se le llama así puesto que el campo es el gradiente de él, solo que para física agregábamos un negativo, ¿verdad? Para asociar la fuerza con la energía. ¿Cuál es entonces la función que al tomar el gradiente me debe dar? Entonces, es básicamente verlo de la siguiente forma. Sé que la componente x del campo es la derivada con respecto de x de ese potencial. Bueno, no voy a usar la palabra potencial porque no es una aplicación de energía. Simplemente la componente x del campo vectorial es la derivada parcial de f con respecto de x. Luego, la componente y del campo vectorial tiene que ser la derivada parcial de f con respecto de y. Y la componente z pues tiene que ser la derivada parcial de f con respecto, porque esa es justamente la definición de gradiente, ¿no? Derivo la función escalar con respecto de x, luego con respecto de y, luego con respecto de z. Pero estamos hablando que estamos derivando la misma función, en la misma función en los tres casos, solo que está derivada parcialmente con respecto a una variable diferente. Entonces, si yo tengo que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a 2zx más 2y, ¿podrían a partir de esto encontrar f? Si integramos con respecto a x, encontraríamos la función en la coordenada x. Exacto, el procedimiento va a ser muy similar, no estoy diciendo que es la misma cosa, tiene mucho que ver como cuando ustedes resolvían una ecuación diferencial exacta. Es más, se puede probar la situación de que el rotacional eh, del campo vectorial sea cero, es la situación de que tengamos un diferencial exacto. Pero no pensemos en resolver la ecuación diferencial exacta, sino que si tengo que la derivada parcial de f con respecto de x esto, yo puedo hablar de una integral parcial entre comillas o una integral donde la variable z y y son constantes en ese integral. O sea que si yo integro con respecto de x, o que x es la variable de integración, me quedaría, lo puedo poner así, x cuadrado z más 2y por x, pero tendría que agregar, en vez de una constante de integración, una función que dependa de las dos variables que han sido tomadas como constante.
sea, el mismo procedimiento que seguían para resolver una ecuación diferencial exacta. Ya tenemos, bueno, ya casi está f. Porque lo único que hace falta para encontrar f es decir cuánto es g. Ahora, ¿cómo puedo encontrar esa g? Me voy a la otra condición. Sé que la derivada de esa función f con respecto de y tiene que ser 2x. Entonces, la derivada de esa función con respecto de y debe ser 2x. Entonces, igualo, esta es la condición esto sale del campo A, derivo esto con respecto de x y quedaría en todo caso 2x más la derivada parcial de g con respecto de y. Porque recordemos que g es una función de dos variables. Se eliminan los x y lo que puedo concluir es que al derivar g con respecto de y me da 0. Pero claro, g es una función de dos variables, en principio, z y y. Pero lo que me está diciendo esta ecuación es que si yo derivo g con respecto de y, es 0. Entonces quiere decir que g no depende de y. La conclusión es que g es solamente una función de z ahora. Que esto sea 0, lo que me está diciendo es que g no depende de y. Pero sí depende de 0. Entonces todavía me falta encontrar esa g que ahora sé que es una función de z. ¿Qué hago? Bueno, agarro la misma función acá, solo que ahora la g solo depende de z y me voy a la condición de la tercera componente del campo. La derivada de esa función con respecto de z tiene que ser x cuadrado. Entonces, la derivada de f con respecto de z tiene que ser x cuadrado. Y agarro mi campo y derivo. Derivada con respecto de z, pues me quedaría x cuadrado más, ahora sería la derivada de g con respecto de z. Se va al x cuadrado y la conclusión es que la derivada de g con respecto de z es 0. Entonces, la única opción ahora es que g no depende ni de y, ni tampoco depende de z, por lo tanto, g tiene que ser una constante. Entonces, ya tenemos g, puede ser cualquier constante. Entonces, mi función f es x cuadrado z más 2yz más una constante. Que en algunas aplicaciones pues podemos decir que esa constante es 0 o dejarla solamente así. Pero si ustedes agarran esta función y le calculan el gradiente, pues van a llegar a que es el campo vectorial A. Es la forma de verificar. Pero claro, ¿no? Esa función f está garantizada que va a existir si el campo vectorial es conservativo. Si no, pues no tiene sentido buscarla porque no va a haber. Posteriormente, cuando ya este campo tenga algún tipo de significado, el campo escalar, pues de repente se va a tomar la constante como 0 o se deja c. Pero por el momento, para cualquier valor de c, va a ser s la función que cumple lo de abajo. Pregunta de eso. Una pregunta, ingeniero. Dígame. En este caso yo llegué a la función partiendo de la derivada parcial de x, ¿verdad? Sí, pueden arrancar con cualquiera de las tres. Exacto. Eso le iba a preguntar. ¿Puedo arrancar con cualquiera de las tres y al Sí. final tengo que llegar a la misma función, ¿verdad? Sí.
Ah, ok, gracias. Se arrancan con la derivada parcial con respecto de y, integran con respecto de y. Su función g dependería ahora de x y de z. Ujú. O sea que la función que les va a quedar aquí primero va a depender de las dos variables que no están integrando. Pero pueden arrancar de cualquiera de las tres. Ahora, no es que siempre van a quedar cero. Hay problemas donde sí va a haber que integrar esa función para poder... Es decir, que no me quedaría, por ejemplo, no me quedaría cero acá, sino que va a quedar, qué sé yo, un z a la algo o una función de esas dos variables. Entonces no puedo concluir que dependa de z, sino que tengo que hacer otra integral. Por ejemplo, que me hubiese quedado que la derivada de g con respecto de y es z, por ejemplo. Entonces yo tengo que integrar con respecto de y. Entonces me quedaría z por y más otra función que dependa de z. Y esto lo reemplazaría acá. ¿Qué me haría falta después? Encontrar esa función que depende de z, pero con la otra condición. Pero por eso les digo, el procedimiento es muy similar a resolver una ecuación diferencial exacta. Es como ir parametrizando, ¿verdad, ingeniero? Y parametrizar yo lo uso para otro. No sé si podría llamarlo parametrizar, pero es ir aplicando las tres condiciones, pero partiendo del hecho de que el campo es conservativo. Si no, pues no tiene sentido preguntarles esa función f porque no existiría. Aquí pueden encontrar ustedes otro ejemplo, simplemente agarrando, o sea, en una ecuación diferencial, ¿qué es lo que les preguntaban? Si quieren ver la analogía, ¿no? Lo que les daban es algo así. De repente esto es lo que les daban, la analogía de una ecuación diferencial, y les pedían encontrar la función. Aquí lo análogo sería que aquí coloco x, y, z. Pero repito, es analogía. Entonces, si me dan el gradiente, yo puedo encontrar el campo vectorial, y si me dan el campo vectorial y yo compruebo que es conservativo, entonces puedo calcular el gradiente. La otra pregunta que varios han hecho es lo del gradiente con el vector normal. Entonces, el vector normal es el gradiente de una función u dividido entre su magnitud para que sea unitario, pero tiene que ser una función u por así decirlo constante. ¿Por qué? Porque dada una función escalar constante, el gradiente es un vector perpendicular a ella. Pero entonces la diferencia que hay entre pedir el gradiente de un campo escalar como lo hicimos antes a pedir el vector normal es que deben buscar esa función u constante. Por ejemplo, veamos el caso en dos variables. Una parábola. Entonces, esta es una función y igual a x al cuadrado, donde evidentemente si me piden el gradiente, es un vector perpendicular. Perdón, si me piden el vector normal.
el vector normal sería un vector perpendicular y ustedes pueden verificar en diferentes puntos que va a tener componente X, componente Y. Entonces, si me piden el vector normal, yo debo calcularle el gradiente a esa. Primero voy a pensar en el que no es unitario. Después solo tengo que dividir entre la magnitud para que sea unitario. Pero tengo que pensar esa función u, que esa función u no es esta de acá. Ojo con eso. Ahora, porque si ustedes calculan el gradiente a x cuadrado, pues tienen un vector de una sola componente y ocupan uno de dos. Porque evidentemente aquí pueden ver que su vector normal tiene dos componentes. Entonces, no es agarrar y tomar el gradiente a la ecuación, sino hay que buscar esa función u que cuando u sea constante me quede justamente eso. Entonces, dicho de otra forma, cuando u sea constante, me debe quedar esa ecuación. Y esa función u que debemos derivar. Entonces, esa función u podemos definirla de dos formas. Puedo definirla y menos x al cuadrado o puedo definirla y menos x al cuadrado más 3 o puedo definirla como x cuadrado menos y más 4. ¿Por qué hago la diferencia acá? Y evidentemente hay un montón de opciones. Lo que está diciendo es que si u es constante, me debería de quedar esto. Ahora, no me dice cuánto es la constante. En realidad podría ser cualquier opción. Por ejemplo, en el primer caso, si u fuese 0, pero es una constante, si u es 0, me queda al despejar y igual a x al cuadrado. Si u es 3, al despejar me queda la ecuación de arriba. Si en el otro, si u fuese 4, al despejar me queda la ecuación de arriba. Hay que pensar en una función que al tomar un valor u constante me quede la ecuación. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que esta ecuación corresponde a un valor o una función u constante, porque resulta de haber despejado cuando u es constante. ¿Cuál opción hay que tomar? Da igual, en realidad, el numerito que esté sumando, o también se lo pueden poner restando, y el valor que voy a tomar u para que me quede lo de arriba no importa, porque esa constante, como se va a derivar, se va a eliminar. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Bueno, ¿cuál va sumando, cuál va restando? Porque vean que aquí lo puse y menos x al cuadrado, aquí lo estoy colocando al revés, x cuadrado menos y. Al hacer u constante y despejarme, quedarlo de arriba. Pero ¿qué me podría cambiar? Bueno, escoger una opción u otra, lo que puede cambiar es que el vector normal, por ejemplo, vean este de acá, el que tengo marcado en anaranjado. Este vector normal tiene una componente x positiva, pero componente y negativa. Podría tomar un vector normal al revés y en ese la diferencia es que la x es negativa y la y es positiva, para este ejemplo. O sea que el tomar esta opción de definir la función u o esta opción, lo que me va a cambiar es que va a ser un vector normal en esta dirección o en la otra. Uno de los dos. Si no tengo algún propósito específico para la dirección del vector normal, entonces me da igual cuál opción tomen. Si ya el vector normal deben eh, buscarlo porque tiene que ser una superficie, porque tenemos una superficie cerrada y el vector normal tiene que ir hacia afuera, entonces ya me obliga a que tengo que tomar una opción u otra y en base a eso lo busco, porque por ejemplo, si yo digo mi función u es y igual a x cuadrado y la parábola y igual a x cuadrado, ya la parábola en sí corresponde a un constante,
Entonces yo sé que esa curva es una curva donde el valor de U es constante. Entonces si yo le tomo el gradiente a U, cuando tenga una curva con U constante, entonces ese gradiente va a ser perpendicular a esa curva donde la U es constante. Entonces se hace el arreglo buscando esa función U. ¿Cuánto quedaría? En este caso, derivo con respecto de x, sería menos 2x en x, luego derivo con respecto de y, sería 1 en y. La otra opción sería definirlo al revés. U igual a x cuadrado menos y. Y nuevamente, si u es constante, o una superficie, que en este caso sería una curva donde u es constante, es la parábola. Le tomo el gradiente a u, y haberlo definido al revés es lo que les decía, que la única diferencia es los signos. O sea que en el caso de la parábola, el vector normal, este de acá, que tiene componente x positiva pero componente y negativa, sería este. Porque la componente, bueno, si estamos en el primer cuadrante, ¿verdad? En el primer cuadrante, eh, la componente x es positiva, la componente y es negativa, y el otro sería este. Eso es pensando en la función u que depende de dos variables, porque en los videos yo suelo decir es una función de dos variables, pero me refiero a una función que depende de dos. En realidad son tres, u, y x. Imaginen ahora que me dan una esfera. O bueno, creo que voy a ponerme el caso del parábola y después vamos a ver la esfera. Pero antes, otra pregunta que me hicieron. Por ejemplo, esta función, si yo defino, como lo tengo, u igual a y menos x cuadrado. Y si yo voy trazando las superficies donde u es constante. Entonces, si u es igual a 0, lo puedo poner así. Y igual a x cuadrado más u. Entonces, si u es igual a 0, lo que tengo es la parábola y igual a x cuadrado. Si u es igual a 1, si u es igual a 1, lo que tendría es una parábola desplazada. O si u es igual a 2, o si u es igual a menos 1. Dice lo que quiero resaltar, que el evaluar en U es básicamente en cada punto sobre la curva, la variable U es constante, la variable X, la variable Y cambian, pero la variable U es constante. De forma que si yo calculo el gradiente de U, va a ser perpendicular a la curva o superficie donde la U sea constante. Ahora, ¿cómo definir el U? Hay un montón de opciones. Al final de cuentas, esas opciones van a diferir por una constante, difieren por una constante, o difieren por signos. Pero ya mencioné que implicaría que los signos que estén restándose en el orden diferente. Si pensamos ahora, perdón, me faltaba la idea. Ahora, si yo quiero graficar esta función U, es una función de tres variables.
la variable u, que es la variable dependiente, y la variable x y y, que son variables independientes. Ahora, no voy a hacer el gráfico de la u, pero el gráfico de la u es un gráfico tridimensional, donde va a estar medio complicado graficarlo. Si de repente usamos un software, solo para que se vea mejor. U igual a y menos x al cuadrado. No me lo dibuja. Escriba, ¿Perdón? le iba a decir que escribiera plot, pero ya lo hizo. Ah, sí. Entonces, esta es. Es como un, sí, bueno, un cilindro parabólico. Ahora no, esto no hay necesidad de hacerlo, pero eh, creo que ha sido una pregunta bastante usual y por eso es que quiero aclarar. Entonces, por ejemplo, esta es la función U. Déjenme ver los ejes. Sí. Entonces, si yo corto, si yo digo cuál es la superficie donde U vale 0, que aquí sería una curva, entonces sería cortar en U igual a 0 y la superficie es la parábola. Bueno, aquí estaría completa. Esta es la superficie. U igual a 0. Ahora, si quiero cortar en U igual a 1, bueno, corto U igual a 1 y lo que tengo es otra parábola. Desplazada, evidentemente. Igual puedo cortar arriba. Entonces, esta es la función. Y lo que quiero que vean es que esa función U, cuando es constante, es lo que estamos buscando, que me dé la curva en la cual me piden el vector normal. Entonces, uso, y aquí va la aclaratoria, no me están pidiendo que calcule el gradiente de la parábola. Me están diciendo, use el gradiente para encontrar el vector normal, pero debe tomarse el gradiente a la función u para garantizar que sea perpendicular. Usamos el hecho de que si u es constante, me debe quedar la curva o superficie. Aquí aquí son curvas de nivel, porque cuando la variable es constante, me quedan curvas donde esa uva es constante. Porque es una función de dos variables independientes y una dependiente. Y esto se puede extender para cualquier tipo de función de dos variables. Simplemente ustedes hacen el arreglo, pasan a restar lo que está en el lado derecho, lo pasan al izquierdo, viceversa, según la dirección que deba tener su vector normal. Ahora, si pensamos en una función de dos variables, bueno, de dos variables independientes, digamos que aquí fuera z igual a x cuadrado más y cuadrado. El gráfico es este. Y nuevamente me piden el vector normal. Pero claro, aquí el vector normal, si yo dibujo en algún lugar, me debo dar cuenta que ese vector normal pues va a tener en algunos lugares, ¿verdad? Porque de repente en la parte de abajo solo tiene una componente, pero en otros lugares va a tener tres componentes. Entonces no es que le voy a calcular el gradiente a z, no. Porque si calculo el gradiente a z me quedaría 2x en x más 2y en y no tiene sentido puesto que mi vector normal debería tener tres componentes en la mayoría de los puntos.
Entonces, ¿qué se hace? Buscar una función u. De forma que si esa u es constante, me debe quedar esta ecuación. Para garantizar que el gradiente de esa función u constante sea perpendicular a mi superficie en este caso. ¿Cómo lo podría definir? Ya sea pasando a restar el x cuadrado más y cuadrado o pasando a restar el z. ¿De qué va a depender? Bueno, por ejemplo, si yo veo en el primer octante que este vector normal, si este es el eje x, y y z, pues este vector normal, vean que lo que tiene una componente z negativa. Entonces, si me interesa ese vector que esté hacia afuera, pues voy buscando que al calcular el gradiente me quede una componente z negativa. Entonces, por eso lo defino así. Para que al calcular el gradiente y vean la diferencia, ¿no? Que son muy parecidos, pero no son iguales. Entonces, el haberlo definido así, lo que me especifica es que la componente z va a ser negativa y es de acuerdo a este vector normal que tiene componente negativa. Ahora, si no fuera, es el que quiere, lo defino restando al revés, lo que me quedaría es un vector normal que iría hacia adentro. Porque hay dos opciones, ¿verdad? Depende de lo que se quiera es tomar uno o el otro. Ahora, si yo quiero graficar esa función 1, no voy a poder. O bueno, no vamos a poder visualizarlo porque ya es una función de 3 variables independientes, es decir, es una función de 4 variables. O sea, es un espacio de 4 dimensiones, no se puede graficar, entonces no lo voy a poder hacer. Sí lo puedo hacer, graficar la función 1 como lo hice aquí, en un espacio de 2 dimensiones, perdón, de 2, de 3 dimensiones, eso se va a poder graficar, pero no puedo graficar en un espacio de 4. Entonces aquí interpretar eh, que, como decir, cortar la superficie en 4 dimensiones para que me quede ese paraboloide, ya no es tan fácil de ver, pero al final de cuentas lo del gráfico es lo de menos. Simplemente entender que debo construir esa función u constante para utilizar el gradiente y obtener ese vector normal. Bueno, preguntas hasta ahí. No está revisado el chat. Pero es diferente entonces, calcular el gradiente a algo o utilizar el gradiente para obtener el vector normal a algo. De repente son operaciones muy parecidas, pero como aquí lo pueden ver, no es lo mismo. Evidentemente el vector normal solo me faltaría, ¿verdad? El unitario solo habría que dividirlo entre su magnitud. Igual arriba creo que no lo puse. Pero este es lo de menos, dividir entre la magnitud es lo de menos. Preguntas hasta ahí. Creo que varios sí estuvieron preguntando por el chat y creo que con esto espero que les haya quedado claro. Bueno, hay todavía un par de minutos para más consultas si lo hubiesen. Ingeniero, sobre, digamos, cómo se le está calculando el gradiente a un vector unitario en un punto en específico, digamos, ¿verdad? Es como en un punto de todo el campo en específico. Es en cualquier punto, sí. Por eso, un punto en específico. Pero en ese punto en específico, el gradiente siempre me sigue indicando Sí. en qué parte de ese punto se dan los máximos valores. No, le va indicando la dirección de máximo crecimiento.
de máximo crecimiento. O sea, por ejemplo, es que depende cómo definió U. Sí. Por ejemplo, acá. Aquí lo estoy definiendo, la calculé. Ok. De acuerdo a este U que tengo aquí, quedamos que el vector normal sería este, ¿no? El que estoy marcando en verde. Entonces, la dirección en ese punto, claro, hay que evaluarlo, ¿no? Digamos que ese sea el punto 2,3. Y yo evalúo acá en el punto, es decir, el gradiente de U en el punto 2,3 me da un vector, que sería menos 4 en X y 1 en Y. Entonces ya tengo el vector en ese punto. Entonces, en ese punto, la dirección que estoy marcando acá me dice cuál es la dirección donde crece más rápido la U. Y tiene sentido, ¿no? Porque esta U apuntaría acá. Y ahí llego a U igual a 1. Quizás aquí estaría, bueno, es más complicado dibujarlo, pero digamos que aquí fuera, que en esta dirección yo llego a U igual a punto 5 y que en esta dirección yo llego a U igual a menos punto 2, algo así. Entonces, esa dirección me dice que llego al valor más grande. No llego exactamente a 1 porque es solo un ejemplo, pero lo que estoy diciendo es que de todas las direcciones que puedo tomar en esa dirección, llego al valor U donde crece más rápido. No sé si aclara eso la duda. Sí, sí, entendí, ingeniero, gracias. Después preguntan, en teoría, si el... Perdón, es que hay varias preguntas. Bueno, el papel aguanta con todo. Sí, puedes calcular el vector tangente también. Recuerden que el vector tangente, ustedes lo calculan con el DDR. Por ejemplo, el DDR es ddx en x más ddy en y. Y este es un vector tangente. Solo que aquí tienen que... Bueno, esta es una forma, no es la única, pero pueden utilizar la idea del vector tangente, encuentran el vector tangente y después lo, lo giran. Creo que es más trabajo, porque después tienen que calcularle la rotación porque están a 90 grados entre sí. Es más trabajo a mi parecer, pero igual es un procedimiento. Bueno, no es que van a trabajar con el diferencial, o sea, perdón. Eh, tomar esa idea de que del diferencial de línea es tangente les ayuda a encontrar un vector tangente, después tienen que girarlo para obtener un vector normal. Pero es un procedimiento válido, aunque a mi parecer es más trabajo. ¿Más preguntas? Ingeniero, Dígame. quería hacer una consulta con respecto a la divergencia y el rotacional, de que si hay un ejemplo donde un campo vectorial tenga divergencia y, por decirlo así, rotacional. ¿Cómo así? O sea, que se presenten las dos formas, que diverja en un punto y que pueda rotar en otra, digamos, en otro punto en el campo vectorial. Que No, diverja algún punto, que el rotacional sea cero y que la divergencia sea cero. sí, Mm, bueno, creo que no hay tiempo, pero es que piénsalo así. Si usted calcula el rotacional de algo, de un campo vectorial A, y eso da cero, quiere decir que ese campo vectorial, que no sea constante, ¿verdad? Porque si es un vector estoy con bien. todas, Ujú. si es constante ya tiene un ejemplo. No, no, que no sea constante. Ok. Entonces, si el rotacional es cero, ya sabe que el campo vectorial tiene que ser el gradiente de algo, como lo vimos ahorita. Sí.
Ahora, sí tiene un campo vectorial que también es cero, pero aunque la divergencia es cero, que se llama selenoidal, o algunos dicen solenoidal, perdón. Esto quiere decir que ese campo vectorial viene del rotacional de otro campo B. Porque son las dos identidades, ¿no? Rotacional de un gradiente cero y divergencia de un rotacional es cero. Ok. Entonces usted podría tratar de construir algo así. Bueno, los que tienen clase igual se pueden ir, esto va a quedar grabado. Pero sí se puede construir, aunque va a ser un poco complicado. Pero el ejemplo más simple sería buscar un ejemplo, un campo constante. Ok. Vi un ejemplo en un libro de Su y tenía esa duda. Sí, pero puede ocurrir. Ahora, pensemos que también la situación puede ser puntual, es decir, que en un punto es más fácil buscar un ejemplo así. En un punto del espacio, yo evalúo la divergencia ahí y el rotacional y me dan ambos cero. Ok. Pero en todo punto del espacio es más complicado pensar un ejemplo así. Pero por el momento no hay ningún tipo de restricción en cuanto se puede dar la situación, sí, pero el ejemplo rebuscado, que sea un campo con componentes variables, es de pensar un poquito más. Ok. Gracias, Ingeniero, ingeniero. Perdón. ingeniero, ¿en qué cambiaría si nos dan el gradiente en un punto y encontrar el vector fuente, por decirlo, a si nos lo dan general? ¿Cómo? Pero para calcular qué cosa. Eh, si tenemos un vector, vale, podemos sacar el gradiente, pero Sí. si tenemos el gradiente en un punto, ¿en qué cambiaría para encontrar el vector original? Pues, a como si lo hiciéramos de manera general. No lo podrían saber, pero ustedes ocupan integral con respecto a variables. O sea, si se van acá, eh, o sea, Solo ese vector encontraríamos digamos que se lo dan, pero se lo dan en un punto. sí, entonces solo encontraríamos el vector fuente, por decirlo, en ese punto. No, es que no podían, porque por ejemplo, si le dan en un punto, ya tiene que estar evaluado. Le dicen que lo evalúan, digamos, en el punto 001. Y le dan entonces, quedaría, bueno, voy a ponerle mejor así, 1, 0, 0. Y le queda un vector aquí, pues queda 0 en X, 0 en Y quedaría 1 en Z. Que le den eso, algo así. Lo que pasa es que si no tenemos la dependencia de las variables, no podemos hacer nada. Porque si me lo dan en un punto, yo no puedo decir si el campo es conservativo porque no tengo el campo, porque para poder probar si es conservativo, ocupo calcular la divergencia y la divergencia requiero tenerla en cualquier punto porque quiero la dependencia de las variables. Entonces, si no tengo las variables, no podría responder mucho. Con la Ahora, dependencia sí se podría, ¿verdad? podría decir que si me digan a mí la divergencia es lo igual, si me dicen la divergencia del campo en un punto, bueno, ahí podría usar la interpretación de la divergencia, de que en ese punto, en un pequeño volumen, las líneas pues están saliendo más de las que entran. O que si en ese punto la divergencia es cero, bueno, entonces la cantidad que entran es la misma que sale. Pero más de eso no puedo decir nada. En el caso igual del rotacional también. Si me dicen el rotacional en un punto, vale 2, bueno, quiere decir que en ese punto las líneas de campo están produciendo un giro, ya sea más o menos horario o antihorario, pero no puedo decir nada del campo A, porque para decir algo del campo A, al menos requiero el campo expresado en variables.
sea que si es algo, información puntual, no se puede más que una interpretación física del valor, pero no nada más del campo. Bueno, ¿más dudas? Sí, ingeniero, con algo de lo que estaba hablando del paraboloide y el vector normal, usted nos decía de las componentes en el primer octante, pero el vector normal cambia de dirección en cada punto. ¿Cómo sería si lo tuviéramos, por ejemplo, al otro lado del paraboloide? ¿Tendríamos que cambiar la función u? No, es que por ejemplo, vamos a ver, si está la parábola completa, entonces, ¿cuál fue esta? Déjeme ver. Ah, esta fue esta de acá. Entonces yo dije, ok, el u igual a x cuadrado menos y me define un vector normal en el primer cuadrante, que la x es positiva y la y es negativa. Porque vea que hay que valer, porque el gradiente de u es 2x en x menos 1 en y. Ahora, si me voy al segundo cuadrante, digamos que este es el origen, y dibujo un vector normal, la componente y sigue siendo negativa, pero la componente x ahora es negativa, pero no habría problema porque vean que tengo que evaluar. O sea, si este fuera el punto 2,4, yo evalúo, la x es positiva, entonces me quedaría 4 en x menos 1 en y. Pero me sirve el mismo, porque si lo hago en el punto, por ejemplo, menos 2,4, cuando evalúe la función en ese punto, entonces automáticamente me sale el negativo por la evaluación. Entonces, que me sirve lo mismo en el paraboloide. O sea, lo que hago es ver realmente en un cuadrante, ver, por así decirlo, si va hacia el exterior o hacia el interior. Lo hago en el primer cuadrante porque como son positivas las componentes, entonces puedo ver más rápido. Si lo hiciera en el segundo cuadrante o en un octante diferente, lo que tienen que ver es el resultado de la evaluación. Al final de cuentas es irrelevante. Igual en el paraboloide. Si yo lo dibujase, imaginen que lo dibujo en otro lado, lo dibujo, qué sé yo, en el tercer octante, tengo que ver en el tercer octante cuáles son los signos de la X y la Y para ver si en efecto la dirección que estoy dibujando es la correcta. Entonces, lo hago en el primer octante porque es más rápido, porque todas las componentes son positivas, entonces solo me fijo directamente en el signo que está enfrente. No me interesa la evaluación porque sé que va a ser positivo si estoy hablando del primer octante. O sea que lo de los octantes y cuadrantes solo es para hacerlo más rápido. Al final de cuentas es una expresión que debe ser evaluada en cada punto de la superficie, en este caso el paraboloide, para ver la dirección de las componentes del vector normal. Pero no tiene nada que ver con la Gracias, función. ingeniero. Lo que podría cambiar es eso. O sea, si uso la otra función, aquí iría hacia adentro y aquí también va hacia adentro. En realidad eso es lo que cambia. Bueno, entonces si no hay más dudas, el video lo voy a subir en un momento. Sigan viendo los recursos, ya empiecen a ver los ejemplos ya que están en internet de línea, de superficie. En la clase del viernes y vamos a dedicarnos a hacer problemas de integración. Pero ahí ya tienen un montón de ejemplos para ir revisando. Gracias, ingeniero. Si no hay duda, entonces nos vemos el viernes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Ok, igual, buenas tardes. Gracias, ingeniero.